Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola chicas. Vamos a seguir hoy, vamos a cambiar un poquito de tema. Arrancamos con los temas correspondientes de lo que planifiqué del segundo trimestre y arrancamos con el átomo. Así que acá nos metemos de lleno en la química y un poquito del recorrido histórico de los modelos químicos y o matemáticos también que se fueron desarrollando a través del tiempo hasta llegar al átomo que tenemos actualmente. En primer lugar, teníamos la teoría atómica de Dalton, que fue la primera teoría científica, por eso es tan importante, y él consideraba que la materia era discontinua y que estaba constituida por pequeños corpúsculos, o sea, pequeñas bolitas, por llamarlo de una manera, y a esto lo llamó átomos. Y para esto desarrolló determinados postulados que decían en esta teoría, que fue en 1808, que la materia está constituida por partículas indivisibles e indestructibles, o sea que eran pequeñas esferas y nada más que eso, que todos los átomos de un mismo elementos son idénticos entre sí, porque van a tener las mismas propiedades y la misma masa. Los átomos de distintos elementos obviamente van a tener distintas propiedades y distintas masas, y, y acá hace un poquito de referencia a la cuestión, hacemos un paralelismo con la energía, los átomos no se crean ni se destruyen, sino que los átomos en una reacción química se redistribuyen. Esto es un poquito de lo que habíamos hablado de cambios químicos, que no podían desaparecer, simplemente se transformaban. Bueno, él plantea este postulado que obviamente para esa época, en 1800, muy significativo. Y los átomos de sustancias compuestas están formadas por la unión de átomos de distintos elementos. O sea, lo que nosotros llamamos como sustancias compuestas, es similar acá, que algo estuvimos viendo, él lo llamaba átomos compuestos en ese momento. Obviamente que tuvo un gran grado de aceptación y repercusión esta teoría, que también pudo ser explicada a partir de hechos experimentales. O sea, para esto formulaban el principio de la ley de la conservación de la masa y decía exactamente: en un sistema cerrado, la masa total permanece constante, independientemente de las transformaciones físicas o químicas que se produzcan del sistema. ¿Qué quiere decir esto? En un sistema cerrado no tendremos intercambio de materia con el medio exterior, sí puede haber intercambio de energía, pero la masa inicial sufrirá transformaciones y obtendremos otras sustancias, pero la masa tiene que mantenerse constante, no puede perderse. Y esta ley de la conservación de la masa, que es muy importante en la química, fue formulada por Antoine Lavoisier como el principal químico. En 1811 aparece el químico italiano Amadeo Avogadro, que publica un artículo con el cual terminaba de completar la teoría atómica de Dalton, porque había cuestiones que no podían ser explicadas satisfactoriamente. Entonces, bueno, ¿qué hace él? Parte del supuesto de que las partículas que constituyen las sustancias no eran átomos individuales, como lo que formula Dalton, sino una combinación de un número entero de ellos. A esta agrupación de átomos las denomina moléculas o pequeñas masas. Y esto es lo que da lugar al descubrimiento al nacimiento de la teoría atómico-molecular. En este punto hablamos solamente de moléculas. Hoy en día tenemos otro tipo de sustancias que son los iones, pero bueno, más adelante los veremos en profundidad. Pero para el momento ya hablaban de moléculas, que es un nuevo término importante para la época. Los enunciados que él plantea, dice que la mayoría de las sustancias están constituidas por pequeñas partículas que llaman moléculas, que están formadas por una o más átomos. Por ejemplo, si tratamos de entender esto, si hablamos del oxígeno molecular, que es el oxígeno que está en el aire que nosotros respiramos, está formado por dos átomos de oxígeno. O el ozono, formado por tres átomos de oxígeno. Y son moléculas porque tienen un tipo de unión específico. Pero esto es con lo que sabemos hoy en día. En ese momento estaban dando el puntapié para iniciar todo el descubrimiento que tenemos hoy. Dice: las moléculas de una sustancia son iguales entre sí y difieren de otras sustancias. Perfecto. Si tengo varias moléculas de oxígeno, obviamente que tienen que ser todas iguales y no pueden diferir. Y obviamente que las moléculas de oxígeno no van a tener ni la misma masa ni las mismas propiedades que pueden tener las de ozono, ya que el ozono es otra sustancia. Las moléculas de las sustancias simples están formadas por átomos de un mismo elemento y las de los compuestos por átomos
de por lo menos dos elementos diferentes. Volvemos al ejemplo del oxígeno. El oxígeno tiene dos átomos de oxígeno unidos mediante un enlace covalente, entonces son sustancias simples, tienen el mismo tipo de átomo. Ahora, si pensamos en la glucosa, que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, tenemos tres elementos diferentes, entonces son sustancias compuestas. Durante las transformaciones físicas no se producen cambios en las moléculas, y durante las transformaciones químicas se producen cambios en el tipo de moléculas, pero no en el número y la clase de átomos. Volvemos a lo que planteábamos antes. Cambian las sustancias, pero no puede cambiar la masa, no puede transformarse un átomo por otro, tiene que seguir manteniendo el mismo tipo de átomos. Bien. A partir del siglo XIX comienzan una serie de hallazgos que van dando forma a nuevos modelos atómicos. Y uno de los hallazgos principales fue que los átomos sí eran divisibles, y esto es totalmente opuesto a lo que planteaba Dalton en su momento. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen trabajaba con un tubo de rayos catódicos. Acá les muestro el de catódicos, es este que está acá, tienen este haz luminoso. Descubre una radiación extraña y fue denominada rayos X. Esta radiación es invisible, pero capaz de atravesar cuerpos opacos e impresionar películas fotográficas. Esto es lo que da el fundamento a las radiografías medicinales, digamos, ¿no? Y bueno, acá les muestra que lo más maravilloso fue cuando él interpuso su mano en la trayectoria de los rayos y observó sobre una placa que quedaba formada la imagen del esqueleto de su mano. Entonces, a partir de ahí, los rayos X fueron usados para explorar la estructura de la materia. Bien, este descubrimiento fue importante ya que muchos investigadores empezaron a prestar especial interés en esto, y uno de ellos fue el francés Henri Becquerel, que quiso investigar si estos rayos X eran emitidos por sustancias fluorescentes, que son las que absorben luz y las emiten en la oscuridad. Y así fue que se concentró en el estudio de las características de las emisiones producidas por ciertas sales de uranio, los cuales producían el velado de las placas fotográficas. En 1897 llega mi favorita, Marie Curie, y eligió como tema de su tesis doctoral el estudio de los rayos producidos por las sales de uranio. Y descubrió una nueva propiedad de la naturaleza atómica, que es la radiactividad. Al día de hoy, en los cuadernos de estudio de Marie Curie siguen produciendo radiactividad, así que importante esta propiedad de la atómica. En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson utiliza tubos de descarga semejantes a los rayos de descarga utilizados por Röntgen. Este es el de los tubos de rayos X y este es el de catódicos. Y analiza la desviación que sufrían estos rayos provenientes del cátodo frente a un campo magnético. ¿Qué sería esto? Se emite el rayo y se pone un campo magnético. Al acercar un campo magnético a este tubo, este haz de luz, que podemos ver acá, se desviaba. Entonces, ¿qué hizo Thomson? Pudo calcular la relación entre la carga y la masa de las partículas que formaban dichos rayos y comprobar que este siempre tenía el mismo valor, aunque se variara el material del cátodo y el tubo que había en el gas. Y el gas que había en el tubo, al revés. Bien, con todo esto pudo concluir que la naturaleza de las radiaciones era independiente del gas encerrado dentro del tubo y de la composición del cátodo. Y, por lo tanto, las partículas de los rayos catódicos eran partículas universales, constituyentes de la materia. ¿Qué descubrió? Los electrones. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro acá? Con el modelo atómico de Thomson, pudimos saber que estos átomos tenían unos constituyentes más chiquititos de carga negativa llamada electrones. Este es un modelo de cómo consideraba el átomo Thomson. Y bueno, y también postuló un modelo atómico análogo de una esfera de electricidad positiva, en la cual los electrones se disponen de modo tal que neutralizan su carga. Entonces, fíjense, él plantea que el átomo es una esfera positiva y que tiene los electrones, y que cargas positivas con cargas negativas en igual cantidad se anulan y quedan en estado neutro.
Para el momento esto servía como explicación, pero no para todos. En 1899, el físico Ernest Rutherford analiza la radiación emitida por distintas sustancias radiactivas y concluye que había dos tipos de emisiones de naturaleza, a las que denominó alfa, que son las partículas con carga eléctrica positiva, y las betas con carga eléctrica negativa. Pero había una tercera radiación a la que llamó gamma. Bien, aquí les dejo el experimento que hizo Rutherford. Bombardeaba una lámina de oro muy fina, delgada, y algunas partículas rebotaban, otras se desviaban y otras atravesaban en distintas direcciones la lámina esta. Entonces, a partir de este experimento, lo que Rutherford pudo proponer es que unas pocas partículas se desviaban debido a que chocaban contra el núcleo del átomo, o bien que al ser positivas fueran repelidas por la carga de este, y que la mayoría de ellas continúan en trayectoria rectilínea al atravesar el espacio vacío entre el núcleo y las órbitas de los electrones. A partir de todo esto, Rutherford plantea este modelo de átomo. Fíjense, tenemos un núcleo atómico y un montón de cargas negativas, en este caso los electrones, alrededor girando en determinadas órbitas y mucho espacio vacío entre ellos, ¿no? Bien. Sin embargo, este modelo era poco convincente porque contradecía lo que es llamado las leyes de la física clásica. Es decir, que una partícula cargada eléctricamente, si es acelerada, emite energía, y al emitir energía, el electrón sería atraído por el núcleo positivo, cada vez con mayor intensidad, disminuyendo el rayo de su trayectoria. Tenía lugar una órbita circular, entonces debía moverse a lo largo de una espiral, pues, la forma más clásica del átomo. Entonces, ¿qué concluían con esto? Que de ser válida para los fenómenos atómicos de la física clásica, todos los electrones tarde o temprano iban a terminar chocando contra los núcleos de sus respectivos átomos. Y bueno, esto era medio raro porque los electrones no podían chocar, el núcleo generaba inestabilidad y se terminaban destruyendo, o sea, hay algo que no cerraba ahí. Entonces, algunos químicos formularon una reflexión similar como a esta. La materia existe, entonces no es posible aceptar que los átomos se autodestruyan. Por lo tanto, el modelo que estamos usando para explicar la constitución debe estar equivocado. Pero para poder explicar lo que Rutherford estaba proponiendo, había que hacer un cambio en la física. Bien, hasta acá vamos a hacer esta primera parte y vamos a ver quién resolvió este pequeño problema entre la física clásica y lo que veremos más adelante que tiene con la física cuántica. De actividad les dejo un mapa conceptual donde figuren los distintos modelos atómicos y sus representantes.